Debido a la polémica generada por la millonaria pensión que recibe la esposa del diputado Osvaldo Andrade, la periodista Miriam Olate, queremos profundizar en el tema con la perspectiva de aquellos funcionarios de Gendarmería, precisamente. Y nos acompaña Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de la institución. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, señor González. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Joe, primero, su reacción ante este tema. Es un tema que ustedes ya estaban al tanto, que ustedes manejaban con anterioridad. No es sorpresivo en ese sentido. Pero me gustaría conocer su impresión respecto al detalle y a cómo se ha enfocado precisamente este debate. Bueno, hay que entender que estas pensiones, por así decirlo, se mueven en algún ámbito de legalidad, ¿ya? Hay que entender que la ley 19.195, que norma las pensiones en Gendarmería y que nos adscribe a DIPRECA, fue bastante clara en su origen, ¿cierto?, en los años 90, y nace específicamente porque fallecen 4 funcionarios en el Sotero del Río en un rescate, digamos, de ríos terroristas. Pero esa ley nace específicamente para el personal que trabaja en trato directo con la población penal, que tiene riesgo, ¿cierto?, inherente a la función. Pero también en su artículo 2 se señala que aquel personal que es civil, que es profesional, técnico, administrativo, puede pertenecer a DIPRECA a través de Gendarmería, pero con la salvedad que tiene que trabajar en unidad penal. Dicho eso, creo que se ha perdido el sentido de la norma, en el sentido de que nació específicamente para tratar de equiparar ciertas desigualdades que existían con carabineros cuando pasaban estos eventos en donde pasaban, digamos, se vivían estos riesgos, donde existe fallecimiento, donde quedaban viudas desamparadas, y Gendarmería perdió el foco en este sentido y empezó con esta ola de, digamos, de hacer algunos movimientos con algunas asignaciones, que son las asignaciones críticas, para ir abultando algunas pensiones. ¿Y el caso de Miriam Olate es una asignación crítica? A ver, yo el caso específico de ella lo desconozco, porque Contraloría objeta un número importante de resoluciones de pensiones, pero no está objetada la de ella, ¿ya? Por lo tanto, yo no podría decir si efectivamente esa pensión pasó o no por asignación crítica. Ahora, por el monto, evidentemente genera cierto ruido, porque un director nacional, digamos, en régimen, antes del dictamen del Contralor General de la República, podría haber tenido una pensión de 4 millones y algo, ¿ya? El director nacional, o sea, grado 1. Por lo tanto, creo que podría ser que haya ahí algún abultamiento, pero habría que investigar un poco más si efectivamente se le asignó alguna de estas asignaciones a esta persona. Ahora, saliendo del caso de Miriam Olate en particular, para hablar de una situación generalizada, porque son varios los contratos que estarían objetando, o la jubilación más bien que estaría objetando Contraloría, acá, ¿cómo opera el retiro de los altos mandos o de los subdirectores o directores, por ejemplo? Se lo pregunto porque lo que considera la ley para entregar la pensión son los últimos sueldos recibidos. En este caso eran muy altos y es por eso que sale con esta jubilación Miriam Olate. ¿Cómo opera ahí el sistema de salida? O ¿cómo operaba, más bien, considerando que ahora Contraloría ha dicho que va a poner un tope, pero cómo operaba este sistema para que se pudieran permitir estas jubilaciones altísimas? Quizás no de 5 millones, pero de 2, 3 o 4 millones de pesos. A ver, como se dice el dicho, echa la ley, echa la trampa, ¿ya? ¿Cómo se calculan las pensiones en Gendarmería y en DIPRECA? Generalmente se calculan mediante la última liquidación de sueldo, ¿cierto? Dividida por la 30ª parte, multiplicada, ¿cierto?, por los años de servicio. Perfecto. Esa es la operación. Y eso es para todo. Eso es para todo. Entonces, acá yo creo que en algún minuto, en Gendarmería, especialmente los altos mandos, se percataron de que específicamente a través de esta asignación crítica podían ir abultando sus pensiones con esta fórmula. Porque es muy fácil, o sea, último mes se presenta el expediente de retiro, se abulta la jubilación con la asignación crítica y evidentemente el monto de la pensión va a aumentar. ¿Y eso era una práctica común a su juicio, yo? Claro, uno se entera ahora una vez que el Contralor objeta las pensiones, porque hasta hace un par de años todo se tramitaba con regularidad. Entonces yo creo que acá evidentemente hubo una organización para, digamos, ir abultándose las pensiones para tener un mejor pasar, por así decirlo. Y creo que ese es el problema. O sea, acá, hasta antes de que el Contralor se percatara de esta situación, las pensiones se tramitaban más o menos regular, ¿ya? No había muchas diferencias entre Gendarmería, Carabineros, Investigaciones, que somos los que estamos adscritos a DIPRECA, pero yo creo que por lo menos de 2 o 3 años
hacia atrás, sí se produce, digamos, un aumento considerable en pensiones de oficiales, directivos de la institución que levantan las alarmas en el órgano Contralor, y creemos que eso está bien, porque hubo un abuso de parte de estas personas, y ese abuso también nos ha perjudicado a la gente que sí hacemos la pega, que estamos en trato directo con la población penal, que vivimos la precariedad de la cárcel, y en definitiva eso es lo que a nosotros nos molesta un poco, porque el Contralor no va al fondo del tema, debiese haber objetado estas pensiones y incluso haber revisado las pensiones, porque en la administración pública la prescripción dura 4 años y las pensiones inclusive se pueden revisar 2 años atrás. Por lo tanto, aquí el Contralor también debería haber sido un poco más objetivo y haber generado también una revisión de algunos expedientes. Un funcionario de Gendarmería que cumple 30 años de servicio y se acoge a su retiro por los años que ya lleva, en promedio, ¿cuánto es su jubilación? O sea, el día de mañana cuando usted jubile. Depende del estamento al que pertenezca el funcionario. Si es de la planta de suboficiales y gendarmes, si es de la planta de oficiales o de la planta de directivos, administrativos, profesionales. Y entre la planta de directivos, que es donde está la más alta, y la siguiente, ¿hay mucha distancia en las versiones que conocemos hoy día que pueden o no haber sido abultadas por esta vía que usted indica y el siguiente tramo? ¿Es mucha la distancia? A ver, con lo que uno podía investigar es que en este caso el grado de coronel, que digamos es uno de los más altos, sin descontando, ¿cierto?, al director y a los subdirectores, claro, siempre oscilaba entre los 3 millones y medio, pero con 30 años de servicio efectivo. De hecho, un coronel con 21 o 22 se va con mucho menos, cerca de 2 millones y algo, inclusive menos. Va a depender si tiene título profesional, si estuvo en zona extrema o no. Esas son las variables, pero ese era el rango en que se movían las pensiones en Gendarmería. Y eso levanta las alarmas efectivamente en Contraloría. Joe, ¿ustedes van a recurrir a la justicia para evitar este tope que está imponiendo Contraloría, este tope de 60 UF? Bueno, hay que entender que el tope de 60 UF no es un tope a la renta propiamente tal, sino que es un tope de imponibilidad, ¿ya? Por lo tanto, las pensiones sí podrían superar las 60 UF, que es lo que nosotros pudimos digamos, recabar el día lunes, que tuvimos reunión con la división jurídica de la Contraloría y nos entregaron algunas precisiones respecto a los cálculos y los montos que se iban a entregar, por lo menos en nuestra planta, y que ese mismo tope iba a ser para todas las plantas de Gendarmería que oscilaba entre 1.780.000, más o menos. Y a ese tope, en este caso, llegan los suboficiales mayores con 30 años de servicio que tienen título profesional. Esa es la diferencia. Pero nosotros sí, yo creo que vamos a evaluar la posibilidad de instalar alguna, no sé si un recurso de protección, una demanda de nulidad de derecho público, que creemos que es lo que más opera en este caso, pero solamente en beneficio de nuestra gente que sí ha salido perjudicada, no de estas personas que pretenden seguir, digamos, abultando sus pensiones, porque parece que todavía no hay una toma de conciencia de lo que se ha hecho. ¿Y ustedes qué esperan de parte de Contraloría y de parte, por ejemplo, de Miriam Olate al respecto? Ella ya dio una entrevista en el diario Mercurio, decía que efectivamente le daba vergüenza las pensiones que recibía el resto de los chilenos, básicamente, pero que a ella le correspondía este monto. ¿Qué esperaría usted? Es que yo creo que en la alta esfera de Gendarmería todavía no se toma conciencia de lo que pasó y todavía piensan que es un derecho esto. Entonces aquí hubo una acción concertada para, digamos, repartirse estos recursos que entrega la ley, que es la ley de asignación crítica, digamos, que se entrega a los distintos servicios públicos, y ellos piensan que es un derecho. Entonces todavía no hay una toma de conciencia de que sí hay un tema ético de por medio, independientemente de que el director tenga la discrecionalidad para repartir estas asignaciones, pero ellos todavía parece que todavía no aterrizan un poco y no entienden que estamos viviendo en Chile y que una pensión de 5 millones, de 4 millones, más encima si fue abultada de esta forma, no corresponde. No corresponde, sabiendo que el común de los chilenos se va a pensionar con 250.000 pesos, sí, con suerte. Con suerte. Pero ahí hay otra discusión y que guarda relación con los sistemas distintos que hay para cotizar y poder ahorrar para la jubilación. En este caso, quienes no estamos, ¿cierto?, ni en DIPRECA ni en CAPREDENA, lo hacemos a través del sistema de las AFP y por ahí, ¿cierto?, podemos jubilar. Pero el caso de ustedes es distinto. ¿Ustedes tienen un descuento mensual para poder juntar sus fondos o son solo los recursos del Estado los que permite pagar las pensiones, más allá, ¿cierto?, del caso específico que está en centro de la polémica, sino para conocer el sistema también? De hecho, los descuentos en comparación con Carabineros de Investigaciones, nosotros nos descuentan digamos, 3 veces. ¿Más que a ellos? Más que a ellos. ¿Operando del mismo sistema? Operando en el mismo sistema.
operando en el mismo sistema. De hecho, este dictamen también va a provocar, yo creo, una merma en los recursos que van a llegar a DIPRECA, porque evidentemente con este tope de imponibilidad a nosotros van a tener que disminuir, ¿no es cierto?, efectivamente los montos imponibles que nos están descontando. Por lo tanto, DIPRECA también va a perder dinero. Es más, está la posibilidad, y también es algo cierto, que DIPRECA incluso tendría que devolver excedentes que nosotros hemos digamos, puesto por tantos años, porque el tope de imponibilidad va a correr de ahora en adelante. Entonces son distintas aristas que va a tener que ver la Contraloría, inclusive el gobierno, inclusive el Estado, porque este va a ser un problema de Estado definitivamente, porque nosotros somos casi 20.000 funcionarios. Entonces, devolverle plata a 20.000 funcionarios yo creo que va a ser bastante complejo de parte del Estado. Nosotros estuvimos calculando que el Estado, ¿cierto?, se va a ahorrar al menos con la, digamos, suponiendo que esta promoción de suboficiales mayores que se van a retiro este año, que son alrededor de 160, si uno calcula, si todos ellos tienen título profesional, el Estado se podría estar ahorrando más de 1.000 millones de pesos anuales con este nuevo dictamen. Sí. Por lo tanto, también creemos que hay ahí una intencionalidad de parte de algunos actores del gobierno y del Estado para ir ahorrando, digamos, a través de gendarmería. Y no nos parece correcto, porque aquí son 30 años que nosotros estamos ligados a un servicio que es bastante complejo y creo que hay que nivelar para arriba, no para abajo. ¿Y por qué el descuento a ustedes es mayor que a los otros que también reciben su pensión vía DIPRECA? Bueno, porque casi todas las asignaciones que nosotros recibimos son imponibles y hay que entender que nuestro sueldo base es muy exiguo. ¿Ya? El sueldo de gendarme propiamente tal es muy exiguo. Nosotros con las asignaciones que recibimos a través de la administración pública, nuestro sueldo va aumentando y por lo tanto todas esas asignaciones son imponibles y evidentemente eso hace que se abulte el monto imponible que uno le descuentan mes a mes. Usted hablaba de un análisis ético, digamos, del comportamiento que han tenido algunos oficiales o directores de los más altos rangos, en definitiva. Esta, como práctica habitual que usted denuncia, como una suerte de concertación para poder abultarse los sueldos, en definitiva, ¿qué alcance político tiene? Se lo pregunto porque Gendarmería quizás nos vamos a dar cuenta a partir de este caso en particular, pero revisando otros más y tomando en cuenta el antecedente que usted aporta, que aquí efectivamente hubo voluntad para abultar cifras y poder jubilar de mejor manera. ¿Qué mecanismos se estaba utilizando aquí y cómo se estaba utilizando Gendarmería desde ese punto de vista? ¿Era una caja pagadora quizás Gendarmería para ciertos segmentos de la política? Considerando que hay muchos que están aquí nombrados como en cargos de confianza o cargos políticos, no solo gente que hace carrera en la institución. Bueno, efectivamente Gendarmería históricamente ha sido una caja pagadora de favores políticos. Hemos tenido digamos, en distintos gobiernos esta situación que uno muchas veces se pregunta qué hace esta gente, en qué trabaja, cuál es el fin que está en Gendarmería y evidentemente uno se va cuestionando por qué está pasando esto cuando yo lo dije en otro medio de prensa, nuestra planta, especialmente la de suboficiales y gendarmes, donde tiene la mayor proporción, ¿cierto?, de funcionarios con título profesional y con posgrado, siendo que un recurso importante generalmente se ocupa esta gente que por cuoteo político es inserto en esta institución y muchas veces se pierden recursos valiosos, digamos, en dinero para pagarle a esta gente cuando se podrían hacer otras cosas con esos recursos y claro, acá hay un tema político de por medio, lamentablemente nosotros somos un servicio público, mientras eso no cambie, mientras el gobierno y el Estado en su conjunto no se decida a modernizar Gendarmería e institucionalizarla, incluso en este debate que se está armando de la Constitución, inclusive este tema debería estar, ¿cierto?, en la Constitución, porque nosotros somos muy relevantes como servicio para lo que sucede en el país. O sea, la cárcel, mueve alrededor de 100.000 personas, tanto en cárcel, en medida alternativa de reclusión, más casi 20.000 funcionarios, y es algo que el Estado, ¿cierto?, debiera hacerse cargo, no a través de un servicio público como es Gendarmería, sino de una institución que tenga, digamos, normas de mayor alto rango para que esto no pase, porque lamentablemente si nosotros estamos sometidos a la política contingente siempre va a ocurrir esto. Va a venir un cambio de gobierno, van a nombrar otro director que va a ser proclive, ¿cierto?, al gobierno y va a pasar lo mismo. Van a llegar estos actores que vienen a abultarse ahí su sueldo, su pensión y todo este cuento. Y en definitiva, ¿quién pierden? Somos los que hacemos la pega y la gente que está recluida que no recibe la atención que necesita. ¿Cómo se define quién cumple un rol estratégico para que pueda legítimamente recibir la asignación por función crítica? Bueno, eso está
está normado, ¿cierto?, por la ley 19.863 del 6 de febrero del año 2003. Esta ley, ¿cierto?, le entrega la potestad al director nacional o al jefe del servicio para él, ¿cierto?, que él a su criterio pueda él, definir a su criterio, quién en este caso cumple una función crítica. Claro, pero aquí hay un párrafo importante que dice: la asignación se percibirá mientras se ejerza la función específica que la fundamenta y no se considera base de cálculo para determinar cualquier otra clase de remuneraciones. Entonces, yo creo que la ley es bastante clara. Pero Contraloría no objetó Claro, no la objetó. jubilación de Miriam Olate en ese caso. Claro, es que nosotros el día lunes se lo dijimos a don Camilo Mirosevich, que es el jefe de la división jurídica, porque acá el Contralor hace un antes y un después y dice: de aquí para adelante, bajo esta regulación, y de aquí para atrás, todo consolidado. Y eso tampoco nos parece, porque aquí, si el Contralor, que tiene una misión, ¿cierto?, digamos, de fiscalizar los actos de la administración pública, no puede decir de aquí para atrás, como estaba, y de aquí para adelante, todo, Sí, claro. todo bien. Po. O sea, que se haga como corresponde. Si él ha determinado que hay una fragilidad en la ley, Sí. ya que hay una, O una vulneración. o una Sí. vulneración, debiese también, dentro de su potestad, haber ordenado el respectivo sumario administrativo y la revisión de dichas pensiones. Por ley, las pensiones se pueden revisar hasta 2 años atrás y los actos administrativos hasta 4 años. Por lo tanto, aquí creemos que debe haber un celo mucho más profundo en Gendarmería, revisar el tema de las pensiones, revisar otras situaciones como las suplencias, que también es un tema que es bien complejo, que son grados de suplencia que también se reparten a veces indiscriminadamente. Sí. Entonces, yo creo que acá estamos en una fragilidad muy, muy terrible. Yo creo que este gobierno no se ha decidido qué hacer con esta institución, digamos, a dónde va, cuál es el sentido final de lo que es Gendarmería, porque hay que entender que lo que nosotros hacemos es muy relevante para el país. Entonces, nos preocupa cuando se habla, por ejemplo, cuando está la discusión de la educación gratuita, y muchos actores dicen: cárcel para la gente que lucre con la educación. Cárcel. Entonces, cárcel para todos. Pero nos preocupamos de cómo está la cárcel, de cómo están las personas que están en la cárcel, de los que trabajan en la cárcel. Sí, claro. Nadie se preocupa de eso. Abandono total. Exactamente. Y seguramente esta noticia va a pasar de moda y nuevamente nosotros vamos a quedar relegados, ¿cierto?, a un olvido, porque pareciera que el territorio de la cárcel no es territorio nacional, porque netamente a nadie le importa. En el último discurso de la presidenta quedó bastante claro. O sea, Gendarmería no existe para ella cuando se habla de seguridad pública. Y la seguridad pública en un Estado moderno se entiende como un circuito integrado, en donde están las policías, en donde está el sistema penitenciario, la fiscalía, los jueces, pero aquí Gendarmería siempre queda relegado, y solamente cuando pasa esto todos rasgan vestiduras, pero en definitiva nadie se preocupa de hacer una modernización efectiva y de que, digamos, las cosas que nosotros hacemos realmente sean importantes para el país. Y aquí hay que rehabilitar a las personas privadas de libertad. Y para eso tenemos que tener herramientas, tenemos que tener elementos, profesionalizar la institución, y esto que está ocurriendo con las pensiones evidentemente habla que parece que no está muy profesionalizada la institución, porque quienes la dirigen están más preocupados del bolsillo que de hacer la pega. Voy a volver al tema específico respecto de las pensiones y esta posibilidad que tienen para abultarlas a través de esta asignación por función crítica. Desde su punto de vista, y quienes usted puede representar, lo que hay que revisar es el sistema completo por cómo finalmente ustedes reciben pensiones, que es muy distinta a cómo la recibe el resto de los chilenos que trabajan en distintos ámbitos, o bien hay que revisar el criterio que tiene el director para poder asignar esta función crítica y de esta manera permitir que las pensiones para determinados cargos sean más abultadas. Claro, lo que pasa es que inclusive las pensiones que pudiésemos recibir nosotros podrían ser consideradas superiores que el resto de la media, pero hay que entender que la función es muy distinta, lo que se vive es muy distinto. Por eso la discusión no va por ahí. O sea, lo que pasa es que hay que arreglar esta situación, que no quede discrecionalidad a este tema de las asignaciones, y que en definitiva, ¿cierto?, se equiparen los montos, que se ordene esta situación, que Contraloría revise como corresponde, que se aplique la ley como corresponde y que no se produzcan estos eventos que son un abuso del sistema. Y yo creo que por ahí la discusión, porque internacionalmente todos los sistemas penitenciarios, las policías siempre tienen una distinta previsión, un distinto sistema de jubilación, porque evidentemente la función es distinta, el trabajo es distinto que el resto del país, y eso tiene que ser así. Ahora,
reitero, aquí el gobierno tendría que enviar una ley interpretativa en donde quede especificado, ¿cierto?, cómo se tienen que regular las pensiones, cómo se tienen que calcular los montos y que no se preste este sistema de asignaciones para ir abultando o nombramientos medio raros que duran un mes, 2 meses antes de jubilarse, porque eso es lo que se hace en Gendarmería. Aparte del abultamiento, también se nombra en ciertos cargos a gente un par de meses antes de irse para que se puedan llevar la jubilación del grado. ¿Irían entonces hoy día a la Corte de Apelaciones? No. A ver, nosotros no estamos trabajando con el resto de las asociaciones porque creo que ellos tienen una mirada que va muy de la mano con lo que está pasando ahora, digamos, de proteger el status quo, por así decirlo. Nosotros vamos en otro sentido. Okay. En otro sentido que tiene que ver... Más profundo, más realista de lo que está viviendo el país y de que tiene que ser evidentemente de justicia y no querer seguir abusando del sistema. Bien, Joe, te agradecemos muchísimo que hayas venido esta mañana a Mañana en Directo. Muchas gracias. 20 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Así es, nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con lo último ya de Mañana en Directo.